Muy buenas tardes. El día de hoy me siento muy contenta de poder acercarles a todos aquellos que nos puedan ver un tema bastante interesante que es de verdad importante comenzar a atenderlo por la emergencia, por el cómo va creciendo actualmente en la sociedad y en todas las áreas, en todos las clases sociales. No respetan ni religión, ni estatus socioeconómico, ni nada. Entonces, el tema que vamos a atender hoy se llama la adicción, bueno, más bien la multifactorialidad de la adicción. Tenemos el día de hoy algunos compañeros por aquí bastante, metidos dentro de la investigación en este terreno. Vamos a presentarlos de una vez. Osvaldo Cervantes Becerra, psicólogo, también social. Él actualmente se encuentra trabajando en el terreno de las adicciones con todo lo que respecta a los procedimientos, a la contención, a los procesos para poder acercar a todos los jóvenes o las personas que caen en una adicción. Muy buenas tardes, querido Osvaldo. Es un gusto que tengamos aquí la oportunidad de tenerte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesora, profesoras, a todos los que nos van a escuchar. Yo actualmente me encuentro trabajando en el Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología como profesor en el área de adicciones. Estamos certificando futuros consejeros en adicciones bajo el estándar 0548 del programa Conocer de la SEP. ¿De qué se trata esto? De profesionalizarlos, darles una competencia. Lo que era el padrino, la madrina, que se profesionalice, que conozca. A mí me toca dar lo que es la materia de expediente clínico, todo lo que son todos los formatos que debe de llevar, es lo que nos pide la SEP, el código de ética y el decálogo del consejero clínico, la norma 004 que tiene que ver con el expediente clínico y su integración, y la 028 que tiene que ver cómo es la atención en los centros de rehabilitación, así como también me toca dar enfermedades, signos y síntomas relacionados con las adicciones, ¿sí? Porque se trata ahorita ya de que la gente se profesionalice, que ya se quite esa imagen del padrino, la madrina, esos centros, esas clínicas donde los golpeaban, los cerraban. O sea, se trata de dar ya un servicio de calidad y profesionalidad. Por eso es que el programa Conocer está profesionalizando en ese estándar de competencia. Gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, pues también tenemos a Lisette Heredia, otra especialista en este tema de las adicciones. Lisette Heredia también es psicóloga, ella es psicóloga clínica, aparte tiene maestría en psicología humanista y se encarga actualmente de una clínica de adicciones. Ella tiene mucho también experiencia en este ramo. Lisette, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Tenemos también por aquí a Lisette. ¿Querías decirnos algo, Lisette? Nada, me da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir sobre este tema. Te agradezco mucho, Lisette, de verdad, te agradezco bastante y les digo al público, la verdad es que Lisette, ahorita tuvimos que agarrarla, así casi forzarla a que estuviera, y vean, ahorita pues va incluso conduciendo de un trabajo a otro, pero nos ha hecho ese favor, ese honor de poder estar con nosotros para hablarnos sobre este tema. También tenemos por acá a nuestra querida colega Angélica Nava Barrón. También igualmente psicóloga clínica, está haciendo muchas investigaciones actualmente en cuanto a todo lo que tiene que ver con psicometría, con parentalidad conflictiva, con todo lo que, toda la rama de la psicometría en cuanto a la proyección y con tendencia psicoanalista. Ella da terapia, ella es terapeuta, tiene su consultorio particular, además de eso está muy integrada a todo lo que es la educación y los problemas de educación, ¿verdad? Gente o alumnitos con algún problema de aprendizaje, ella se encarga de forma particular atendiendo esto. Angélica, muy buenas tardes, te agradezco bastante que me hayas permitido también esta tarde estar aquí juntos. Hola, buenas tardes, es un gusto a todos saludarlos. Ok, y también pues
No menos importante, mi grandiosa compañera, gran amiga Beatriz Martínez Egremí, igual psicóloga clínica con maestría también en terapia familiar, si mal no me equivoco. Ella ha durado mucho, ¿cuántos años estuviste trabajando en el Cerezo de Celaya, Guanajuato, Betty? 13 años en el sistema penitenciario. Ok, 13 años. Fíjate, 13 años en el sistema penitenciario donde estuvo ella directamente conviviendo con gentes que tenían este tipo de problemáticas. Ella también es catedrática a nivel universitario y da terapia, también es terapeuta de forma particular. Pues a todos muchísimas gracias por estar en esta tarde conmigo para poder dar inicio a este tema tan importante, la multifactorialidad de las adicciones. Yo había estado leyendo acerca de este concepto de la adicción y yo les comentaba en alguna ocasión que la Organización Mundial de la Salud ya la está implementando como una enfermedad mental progresiva, insidiosa y mortal, que tiene sus orígenes desde la infancia, desde la necesidad emocional del niño en su primera infancia, desde un entorno familiar inadecuado, pero que también puede ser genético o puede ser hereditario en cuanto a la debilidad de algunos sistemas psicoemocionales o neurológicos, etcétera. ¿Qué pueden decirme al respecto, mi querida Lisette? Bueno, yo creo que definitivamente al mencionar el tema de multifactorialidad es evidente que sí es difícil definir el origen, ¿no? De dónde surgen las conductas adictivas, que creo que es el punto focal. Más allá de las adicciones en general, una conducta adictiva pues tiene un origen, tiene un entorno, sin embargo pues son muchos elementos los que pueden influir. En la experiencia nos damos cuenta que situaciones o eventos que pueden influir o que pueden impactar a una persona de una determinada manera, impactan de manera diferente a otra, ¿no? Podemos verlo cuando vemos que en una misma familia, pues tenemos a una persona que consume y a otras 4 que tuvieron las mismas circunstancias, la misma familia, la misma educación y que no consumen, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el impacto pues es diferente para todos y que definitivamente influye mucho la fortaleza psíquica del sujeto, ¿no? Pero aunado a eso, más los factores sociales, más los factores familiares, más los factores genéticos, o sea, es un cóctel bien interesante de cosas que pueden influir en la conducta adictiva y que desde la parte de la psicología, si nosotros logramos visualizarlo, podemos también darle diferentes enfoques, ¿no? Desde el psicoanálisis, por ejemplo, que tiene esta visión de la influencia o el impacto que tienen las experiencias en la infancia, en el individuo, ¿no? Una fijación oral que puede dar la pauta al origen o al desarrollo de adicciones en la vida adulta, ¿no? Desde la parte conductual, en donde el aprendizaje por observación, cuando vemos que existen otros familiares dentro del entorno que pueden generar o que ya están en un proceso de adicción y que pueden influir en el sujeto, desde la parte sistémica, ¿no? El famoso botecito de basura de las familias, ¿no? Que pues si todos tenemos una bronca, una carga, pues hay que aventársela todos a la misma persona para que sea el síntoma de la familia y no todos nosotros, ¿no? O bueno, creo que podemos visualizarlo desde muchas perspectivas y es difícil poder establecer un solo elemento que pudiera ser como generalizado. Lo que yo sí he logrado ver en la parte de la experiencia es que la fortaleza psíquica tiene un impacto fundamental, porque la conducta adictiva es una conducta, como bien dijiste tú, progresiva y que el sujeto cree que no puede tener control de sí mismo, ¿no? Entonces, tiene que ver con la parte de la fortaleza psíquica. Ok, totalmente de acuerdo. Fíjate que con eso que me estás comentando, yo sí he visto muchas familias en las cuales, por ejemplo, son 5 hermanos y solamente uno de ellos o 2 de ellos caen en esta problemática, ¿no?
Entonces, a pesar de que tú dices, bueno, pero ¿cómo? O sea, si los papás los educaron bajo el mismo canon, si tienen las mismas reglas, los mismos, las mismas directrices, ¿por qué 2 de 5 o 3 de 10 caen y los demás no? Yo creo que sí tienes toda la razón. La fortaleza psíquica también de cada uno de los sujetos va de alguna manera a hacer o a impedir, mejor dicho, que caigan en algún tipo de problema de adicción. Osvaldo. Sí, completamente, es multifactorial. Hay estudios completamente que ya hablan de aspectos biológicos, genéticos. También lo que he notado, porque a los chicos se les pide siempre que hagan el proyecto y que trabajen con un usuario. Ya no se le llama paciente, se le llama usuario. Y hemos notado que de 10, siempre la carencia de figura paterna. No sé si porque a lo mejor nuestra cultura es el patriarcado, es el que provee, pero hemos notado eso, que siempre hay esa como constante, que carecían de la figura paternal y por eso la adicción. Sobre todo el cristal, es como que la droga de impacto en todo el país. Sí. Sí, fíjate que sí es cierto, pero hay un fenómeno que yo estoy viendo en estos momentos, porque antes recuerden hace 10, 15 años, 20 años quizá, yo recuerdo los que decíamos, ay, ese es un marihuanillo, porque así los llamábamos, ¿no? Tendíamos a satanizarlos, tendíamos a señalarlos, a enjuiciarlos, sin reconocer exactamente que su condición era de enfermedad, ¿verdad? Sin reconocer o decir, bueno, ¿qué habrá pasado o qué hay de fondo detrás de esa conducta de ese muchacho? Pero en aquel tiempo regularmente eran jóvenes, eran muchachos, ya sea adolescentes o jóvenes adultos. Pero ahorita lo que me está llamando la atención, y yo quisiera preguntarles qué opinan de ello también, personas adultas, personas de más de 40 años que están cayendo precisamente en esa droga cristal o piedra, pero de una forma increíble. Algunas yo he sabido que entran porque les dicen, es que, mira, si quieres adelgazar, haz eso, empieza a consumir eso y con eso adelgazas, de verdad que adelgazas. Lo peor del caso es que sí adelgazan porque dejan de comer por días. Por días esa droga los deja sin hambre, sin sueño, sin nada, incluso sin salud física, mental, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando acuerdan, pues ya son unos esqueletos, pero ya no pueden salir de ahí. ¿Por qué creen que se esté dando ahora esto hasta en personas adultas? Quien sea, no importa, dígalo. Yo creo que impacta mucho la parte de la adicción, ¿no? Como mencionabas en algún punto, o bueno, ya no sé dónde lo mencioné, pero la adicción pues es precisamente pues esta parte, ¿no? La falta de dicción. Creo que estamos acostumbrados, vivimos en una cultura en donde es difícil hablar de los problemas emocionales, es difícil expresar cuáles son nuestras necesidades, incluso identificarlas, no sabemos ni cuáles son nuestras necesidades ni nuestros problemas emocionales, y la falta de decirlas nos hace utilizar recursos distintos, ¿no? Creo que ahorita el tema de la edad ya no es un tema porque finalmente es justamente la parte en donde pues toda persona a cualquier edad tiene necesidades emocionales que al no ser tratadas o al no ser identificadas, pues las deposita o utiliza como recurso una adicción que le da una sensación de bienestar temporal, una sensación de bienestar. Incluso yo tenía un paciente que me decía, es que yo solo la usaba porque me hacía trabajar mejor, porque de alguna manera yo trabajaba mejor, tenía más energía si yo no le hacía daño a nadie, ¿no? Cuando vemos la parte de la falta de conciencia de enfermedad, ¿no? Entonces nos damos cuenta que primero hay una falta de conciencia emocional del propio bienestar emocional, que después se traduce en una adicción y después mucha falta de conciencia en función de la adicción. Yo quisiera comentar, quizá a lo mejor el cristal pudiera hacer varias cosas que influyen, ¿no? A lo mejor es la moda, porque como que ha habido épocas, ¿no? Por ejemplo, con los hippies eran los hongos, ¿no? El LSD. Sí. En esta época a lo mejor es lo que está de moda, pero también hay que ver el grado en el aspecto biológico.
O sea, ¿en qué área del cerebro influye que hace más adictiva esa sustancia? Desconozco mucho esa parte porque eso es más como del área biológica, pero siempre hay como que una sustancia que es más adictiva, o sea, que tiene más efecto sobre ciertas áreas del cerebro. Ahora, dos, yo también quisiera, yo siempre he pensado, a mí me gusta mucho la teoría de Abraham Maslow, de las pirámides de necesidades. Yo siempre Ujú. he pensado que una adicción es una necesidad, una carencia de algo, y eso nos lleva a tener una adicción. Y como lo comentaba en la otra plática, una adicción no nada más es alguna sustancia, puede ser una adicción al juego, a la pornografía, a una persona, como comenté. Luego los exadictos hacen adictos al grupo y no pueden vivir sin el grupo, no cierran el ciclo. Ese es un problema muy grave. Siguen con el grupo y si no van al grupo se mueren. Eso es Ujú. completamente, es una adicción, una dependencia. ¿Sí? Eso es lo que quería comentar, profesora. Sí, gracias. Yo quisiera agregar algo más, Javi, en cuestión a tu situación que comentaste, o sea, ¿por qué ahora hay un gran porcentaje de adultos que están Ujú. consumiendo, no necesariamente el cristal, sino diversos tipos de sustancias De drogas, tóxicas? susto. Y incluso a mi consultorio han llegado más pacientes con problemas de adicciones por la situación de la crisis económica, la pérdida de los empleos. Por la situación de la pandemia se han derivado muchas situaciones, como dicen, son multifactoriales, y acuérdate que ahora las familias, hay un gran porcentaje de familias mexicanas que no podemos, o yo considero que no podemos denominarlas disfuncionales, más bien multiproblemáticas. Entonces, en Ujú. todos estos conflictos que hay, a pesar de que tienen diversos problemas, pues se deriva o se anexa esta situación económica. Tú sabes que la situación económica caen en estados depresivos y, como decía la licenciada Lisette, si no acuden o no piden la ayuda a tiempo, no a destiempo, es cuando caen o incurren en el consumo de estas sustancias. Aún con conciencia de que están haciéndose un daño, pero es una fuga a sus problemas, multiproblemas que están padeciendo en estas circunstancias de la pandemia. Entonces, como decía la licenciada Lisset, no lo hacen con conciencia, aunque refieren, como el licenciado Osvaldo, que es precisamente porque dicen, pues no le hago daño a nadie, ¿no? Es mi Ujú. fuga para liberar a lo mejor el estrés, para liberar un poco la tensión, los estados depresivos, y desafortunadamente acuérdense que el cristal, la piedra son muy adictivas, ¿no? Desde los primeros tomas o consumo de este tipo de drogas. Y de ahí Así se es. derivan Angélica. Oh, sustancias sí. adictivas. Perdón, Betty, perdón. Todo, Fabi. No, es que no te entendí lo último, Betty. Que inician con una y ya empiezan con un cóctel de sustancias adictivas. O sea, Oh, sí. ya se vuelve una situación donde ellos, en la búsqueda de tapar o cubrir esas situaciones insatisfechas, esas necesidades o esas carencias, como comentaba el licenciado Osvaldo, Ujú. pues se continúa con esta recurrencia a otro tipo de adicciones. Ok, sí. Sería todo, Fabi. Sí, gracias, Betty. Muchas gracias. Angie, ¿querías comentar algo?
Perdón, decía que esta parte involucra también la situación neurológica, ¿no? Que es nuestro sistema de recompensa. Cuando comienza a consumir una sustancia, por muy aparentemente, entre comillas, quiero decir, muy leve o aparentemente natural, porque hay que reconocer que hoy en día ya no existe totalmente una sustancia o droga natural, ¿sí? Ya lamentablemente, incluyendo si hablamos de la marihuana, que porque la sembré la semillita, no está certificado que la semillita sea 100% natural, que ya ahí ya contenga ciertos químicos. Eso era una cosa que también hablaban expertos y decían que la que estaba más natural, si hablamos en cuestión de la marihuana, es la que se encuentra en Canadá y es la que utilizan para los medicamentos de tratamiento con las personas como la epilepsia, que tienen esta enfermedad. Ahora, al pasar este sistema de recompensa, empieza por todas estas vías, empieza toda esta información a través de las neuronas, el axón, ¿sí? Y empieza a sentir este efecto placentero, esta recompensa de lo que hablaban hace un momento los compañeros sobre las necesidades. Comienzan a cubrirlas y el cerebro empieza a inflamarse, por lo cual, según el placer, lo que dure, y sobre todo la sustancia, va a estar inflamado el cerebro, pero va a necesitar más. Entonces el cerebro nunca llega a su normalidad de tamaño. Esa es una de las afectaciones a nivel neuronal. Entonces, al mezclar esas sustancias, que empiezan, bueno, decían a algunas personas que yo conocí que empezaban con la marihuana, es que necesito sentir la misma sensación de la primera vez de la experiencia, pero ¿qué sucede? Ya no la siento ni en la segunda, ya no la siento en la tercera y necesito que mezclar con otra sustancia, o sea, ya no nada más utilizo una primera, sino ya empiezo a decir, a mezclar como lo que decía la psicóloga Betty, hacer una mezcla de cócteles para nuevamente sentir una primera experiencia que esa ya no regresa. Sí, es verdad, es cierto. Fíjate que a mí me llamaba mucho la atención cuando estuve por ahí investigando acerca de este tema. Les había comentado en alguna ocasión que muchos de los jóvenes o muchas personas que se adentran en este terreno lo hacen inicialmente porque tratan de pertenecer a un grupo. Y como las neuronas espejo, o sea, ellos pueden decir, ay, no, ellos se drogan, pero yo no. Ellos toman, pero yo no. Pero como tenemos neuronas espejo, tarde o temprano las neuronas espejo te van a hacer que repitas o que imites o que hagas lo que están haciendo los demás, precisamente también por el sistema de recompensa social y después se vuelve bioquímica en el cerebro, ¿sí? Ese es un asunto que había yo checado. Les comentaba también en alguna ocasión que en uno de los pasos que están incluyendo también para apoyar, decían que para apoyar a estas personas que están dentro de la adicción, decían que lo primero era ver la alimentación, checar la alimentación y que no permitir para nada que se les pase una de las comidas del día, porque decían que todas las personas que caen en una adicción, como tienen una necesidad muy fuerte, al entrar en ansiedad por esa necesidad que presentan, como si se enlazara en su organismo de forma bioquímica y comienzan a necesitar cualquier sustancia o alcohol o lo que fuera para poder buscar su equilibrio. Yo yo por eso les comentaba, les preguntaba otra vez a Osvaldo y a Lisette, porque a mí se me había hecho así como que, ¿en serio? O sea, yo no sabía que también les cambiaban incluso sus hábitos alimenticios, que tienen que comer 5 veces al día, que la primera comida tenía que ser pollo, pechuga de pollo, que porque tiene una sustancia que impide la ansiedad, y que eso de alguna manera les ayudaba a no comenzar con ese cosquilleo para poder ya sea fumar, inhalar o inyectarse o tomar alguna sustancia. ¿Cómo ven?
de algo que hemos checado con los usuarios, que mienten mucho. De nosotros les aplicamos varios test, lo que es el ASIS, para detectar las drogas de impacto, el CSL90 o inventario para síntomas de psicosis, tanto el corto como el largo, el BEC y el PDI, que son para síntomas de ansiedad y depresión, pero hemos detectado que mienten mucho. Luego lo que dicen en la entrevista inicial no coincide con lo que están plasmando en los tests. Eso es algo como muy curioso de los adictos, de los usuarios, la tendencia a mentir. Y ahí es donde es muy importante detectarlo con la entrevista, con el lenguaje corporal, con la entrevista motivacional, y estar aplicando los test constantemente, porque sí tienden mucho a mentir. Sí, yo es creo verdad. que es la forma en la que podemos visualizar la parte holística, ¿no? O sea, definitivamente la droga de impacto, que cual sea, pues ya tiene, para empezar, una carga cultural, una carga social. Es decir, si consumes marihuana no estás tan mal como el que consume cristal, porque culturalmente está establecido que, bueno, una tiene más peso que la otra, ¿no? Sin embargo, bueno, finalmente, como les decía yo hace un momento, aquí lo de impacto que se tiene que considerar, pues es la conducta adictiva, que sea cual sea la droga, pues genera ciertas cuestiones, tanto sociales como, pues sí, o sea, tiene como todos los elementos, la parte social, la parte, perdón, es que estaba solucionando una cosa. La parte, tiene los elementos de la parte del cuerpo, ¿no? Lo que mi cuerpo me está exigiendo a partir de la sustancia, la parte psicológica que yo estoy generando, mi necesidad, lo que yo quiero ocultar. Decía ahí el compañero, pues es que mienten muchos, claro, pues es una forma de justificar el cómo están satisfaciendo su necesidad a través de un recurso externo que aparentemente no hacen daño a nadie, pero se están haciendo daño a sí mismos, y que no hay un reconocimiento de la enfermedad, ¿no? Y está la parte también familiar, la parte social, la parte de la exclusión, la parte de la presión, y también sobreprotección de la familia, que ante la falta de información es como, bueno, sí, pero es mi hijo y aquí lo tengo que tener en mi casa. Y entonces, incluso prefiero que se esté drogando en su cuarto a que ande en las calles, ¿no? Entonces empezamos socialmente, creo que tiene un impacto importante, porque socialmente nos decimos, o se dicen ellos mismos, que el problema, para empezar, o no es tan grave o es normal, ¿no? Ya incluso decía uno de mis pacientes, es que yo creo que es totalmente normal que puedas llegar de trabajar y te puedas fumar un porro para relajarte sin ningún problema, y que hay muchas personas que lo hacen así, o que se meten una raya, o que pueden hacer cualquier cosa y que lo pueden controlar. Y entonces creo que desde ahí viene el problema, ¿no? Ante la falta de conciencia de enfermedad y la parte de la superioridad, ¿no? El ego, ¿no? De yo lo puedo controlar, yo lo puedo manejar, aquí nadie sabe más que yo cómo funciona. Exacto. Sí, fíjate que tienes toda la razón en eso. En el momento en el que nosotros empezamos a normalizar un tipo de conducta inadecuada, o como en este caso una adicción, sea por marihuana, sea cocaína, sea lo que sea, nosotros estamos haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque como lo dice Lisset, es totalmente cierto, estamos dando por bien hecho que exista una adicción. Y también eso que comenta Osvaldo, que miente mucho, sí es verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando empieza, tiene varias etapas la adicción. La primera es la introducción, que sería la experimentación de la droga, qué es lo que pasa, si me gustó, si no me gustó, etcétera, ¿no? Pero la siguiente etapa es la de autoengaño, que es cuando comienzan a mentir. Yo conozco una mujer que, cuando le preguntaban ¿por qué estabas adelgazando mucho?, decía, es que hago mucho ejercicio. Y a otras personas, no, es que estoy haciendo dieta. Y a otras personas, es que tengo depresión, tengo un año de depresión. O sea, iba diciendo a cada persona en situaciones o causas distintas, pero en realidad todas eran mentiras, ya hasta que ahora es visible totalmente todas las sintomatologías, signos y demás en su físico, en su forma de hablar, en todo
su proceso mental que ella posee, ya es visible que hay un deterioro generalizado, ahora sigue mintiendo y diciendo que no se droga. Y de verdad es visible su problemática, pero cuando no lo aceptan y comienzan a mentir, yo creo que difícilmente se puede hacer algo, porque en la vez pasada que comentábamos algo, decíamos que el primer paso para poderlos ayudar es la aceptación, pero ellos mismos tienen que aceptar su condición de adicto, tienen que concientizarse de que es un problema gravísimo que tienen y que necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, es insidiosa. La enfermedad es insidiosa. ¿Y qué significa insidioso? Como les comentaba, que vamos a pensar en un alcohólico, ¿no? Que va en la calle y ve un camión de refrescos y trae el camión el dibujo de un vaso con refresco hasta burbujeando y ya se imagina una cuba, una paloma o algo así. Entonces, ¿por qué? Porque es insidioso. O va, por ejemplo, los muchachos así en la calle y oyen las canciones de, no sé, de esas de, ¿cómo se llama este muchacho? Uno que ponen mucho cuando andan tomando, tú, Alejandro Fernández, vamos a pensar, o Chente, o no sé, cualquiera, porque como esa música también está diseñada para amarrarlos, de hecho, tienen cierta carga emocional que les hace estar ahí, porque es insidiosa, pero la enfermedad en sí es insidiosa. Por eso en cada cosa, en cada olor, en cada imagen, en cada música, eso que vaya, o no sé, me recuerda cuando me puse una pedota bien buena, quién sabe qué día, o ese olor me recuerda mucho a cuando estaba con los amigos, no sé, una línea, X, ¿no? X, Y o Z, porque yo pienso que lo más grave y lo más peligroso de esta enfermedad para cómo está llevándolos al exterminio es el ser insidiosa. No sé ustedes qué piensen de ello. Creo que sí tiene elementos importantes. Creo que definitivamente no es algo que se cura, es algo que se puede controlar. Esto que mencionas tú de los constantes bombardeos que tienen en el exterior, que es algo que les dificulta mucho la parte de mantenerse limpios, lo que nosotros le llamábamos el craving, ¿no? Como esta ansiedad que se genera por el consumo una vez que salen y que están como muy conscientes de los focos rojos, de los elementos externos que ellos deben de cuidar para evitar el consumo. Todo este bombardeo pues influye de manera significativa en el sujeto y evidentemente tienen que buscar muchos otros recursos para poder mantenerse limpios. Sí creo que sí puede existir una recuperación en el sentido de que sí creo que el sujeto puede controlar o puede manejar o puede tratar su problema. Incluso hay medicamentos que les ayudan a mantener como esa estabilidad o son estabilizadores emocionales que les permiten pues evadir la parte de la ansiedad, más bien de controlar la parte de la ansiedad, y pues obviamente tiene que haber un seguimiento terapéutico en el sentido de el trabajo psicológico y el trabajo grupal, que para el tratamiento de las adicciones pues es bastante importante, ¿no? A ellos les funciona mucho, les sirve mucho la parte de hablar, como ya dijimos, finalmente la adicción es una falta de expresar, de comunicar. Entonces a ellos les sirve muchísimo hablar y expresar, pero también la parte de escuchar las experiencias de sus compañeros y que puedan saber hasta dónde pueden llegar, hasta dónde quieren llegar y hasta dónde ya no se van a permitir, ¿no? Creo que sí puede ejercer, pero sí tiene que ver mucho con el nivel de conciencia. Muchos están en las clínicas de adicciones por una conciencia social más que por una conciencia personal. Es decir, ellos dicen, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy afectando a mi familia, yo sé que sí, que definitivamente lo que estoy haciendo no me sirve o no me deja, pero no es como esta conciencia personal de en la vida me imagino sin consumir más, ¿no? Pero cuando el individuo genera una propia conciencia del daño personal que se está haciendo más allá de lo externo, definitivamente logra generar cambios. Pero yo creo que aquí lo más importante es devolver la parte de la responsabilidad al paciente o al adicto. Siempre se dicen es que está enfermo, ¿no? Y entonces
muchos usan ese recurso como para justificar su consumo. Y dicen, no, es que, pues entiéndeme, estoy enfermo, es una recaída, ¿no? Pero cuando el individuo se hace responsable de su adicción, se hace responsable de su falta de comunicación, se hace responsable de sus propias experiencias dolorosas de la infancia, del cómo lo ha venido manejando, de todos estos elementos, es mucho más fácil el reconocimiento y mucho más fácil la parte del tratamiento. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Angie. Me gustaría, ahorita que está como expertos, sobre todo en esta rama de la psicóloga Lisette y de Osvaldo, entonces, cuando no hay este reconocimiento es cuando también, porque también lo que reconocen mucho los familiares o inclusive los amigos es la manipulación o sea, de que es que estoy enfermo, pobrecito de mí, pero también dame, compadécete. Entonces, ¿en qué momento, si nos podrían explicar, sobre todo si hay personas o familias que están pasando por esta situación o inclusive los que ya están entre la conciencia o no de esta, aceptar esta enfermedad, en qué momento pueden ellos reconocer o la familia de que están siendo manipulados y en qué momento también se están saltando como estos límites? Si nos pudieran explicar, por favor. Sí, ese es un problema de educación y de cultura que se está teniendo con los padres, que no saben reconocer límites, no saben en qué momento pedir ayuda. Era lo que platicábamos en la otra ocasión. A veces los padres piensan que nada más con poner castigos, con eso ya van a controlar el problema. Y ahí es donde es un problema de educación, o sea, de saber cuándo hay que pedir ayuda a un experto. Lo que hemos notado mucho con los chicos, cuando los toman a los chicos, los consejeros, a sus usuarios, que casi todos están en la etapa según la teoría del cambio de Clementi y Prochaska, en la etapa de contemplación, que es el clásico de que yo no voy a parar, no quiero parar, estoy bien, yo me gobierno, yo gobierno a la droga, o están en contemplación, que dicen, sí, acepto que tengo un problema, pero no dan ese paso. Ya con el paso de la consejería sí llegan a estar hasta la etapa de mantenimiento, pero ahí es donde puede caer la recaída, que en muchos grupos o en muchas clínicas lo ven mal como que es algo malo, pero no, la recaída es parte del proceso terapéutico. Es un completo paso igual adicional para llegar a un proceso terapéutico. Pero sí, creo que es un problema de educación de los padres y de no quererse informar y no saber cuál es su límite, hasta dónde puedo ayudar a mi adicto. ¿Sí? No sé si estará un poco bien contestada lo que preguntabas. Muchas gracias, Lice- muchas gracias. Sí, yo creo que sí definitivamente es un problema de límites, ¿no? Evidentemente el adicto no tiene límites consigo mismo y mucho menos con su entorno, pero esta falta de límites también pues es un reflejo, ¿no? De los propios límites que tienen en la parte de las familias. Es una cuestión de educación en el sentido de, más bien de cultura, ¿no? En México estamos acostumbrados a las familias mueganito, a las familias codependientes totalmente, en donde pues todos vamos marchando al mismo lugar, de la misma forma, en conjunto. Si la mamá va para allá, pues todos hay que ir con la mamá porque es la mamá, ¿no? Y, y de alguna manera eso impacta en la parte del desarrollo de la conducta, es decir, el adicto genera la conducta y nota que no tiene ninguna consecuencia, que no se le retira nada, que sigue teniendo el apoyo de la familia. Sí, evidentemente todo con sus consecuencias, pero si no es algo de impacto, el sujeto sigue repitiendo la conducta, ¿no? Y cada vez es más y las familias pues se vuelven codependientes del adicto, así como el adicto es codependiente de la sustancia, las familias se vuelven codependientes de los adictos, ¿no? Y entonces es cuidar, proteger, solapar de alguna manera la conducta adictiva y creo que es una cuestión de límites. Definitivamente influye la parte cultural, ¿por qué? Porque si mamá corre a su hijo de su casa porque no lo quiere ver consumiendo más, es como de, pues qué mala madre, ¿no? ¿Por qué lo está corriendo de su casa? ¿Por qué no existe el apoyo? Cuando en ocasiones el adicto lo que necesita es un límite de esos, ¿no? Un límite en donde
se le ponga un alto, en donde llegue y pues toque fondo, en donde él genere esa conciencia, ¿no? De la falta o de la consecuencia que le está generando el consumo. Lamentablemente lo ven ya hasta muy tarde, ¿no? Cuando ya perdieron a la esposa, cuando ya perdieron a la familia, cuando ya llegaron a un extremo en donde aún queriendo poner el límite ya es más complicado. Pero sí creo que sí tiene que haber un límite en la parte del consumo desde la primer, digamos que, bueno, si yo lo visualizo desde la parte de mi trabajo, que es un internamiento en una clínica, pues desde el primer internamiento se tienen que poner los límites, los acuerdos, las, las, las conductas de respuesta, ¿sabes? Como el, ok, sí te voy a apoyar, pero ¿qué quiero a cambio? ¿No? ¿O qué tienes que hacer a cambio? ¿Cómo tienes que responder? ¿Qué es lo que estoy esperando de ti? Y cumplir, porque también somos muy dados a, no te voy a dejar salir y al final de cuentas sales y entonces dices, ¿cuál es la consecuencia? ¿No? Pero sí creo que, y comparto con esta parte con el compañero, de que es una cuestión de totalmente de límites. No, pues es un tema bastante multifactorial, como lo habíamos propuesto desde un inicio. Y nos damos cuenta entonces que no solamente hay elementos biológicos, elementos genéticos, elementos hereditarios, sino también son sociales, también son de necesidad emocional, también son incluso de tratar de incluirse o ser aceptado en ciertos grupos. Pero entonces, para poder estar atendiendo este tipo de problemáticas, el primer paso, el más importante, es lograr que estas personas se concienticen. Dice la maestra Lice de Heredia, se les tiene que poner límites y se les tiene que enseñar a responsabilizarse de sus actos, ¿sí? Y obviamente, al responsabilizarse de sus actos, empiezan, yo pienso, desde un punto muy humilde de vista, comienzan a hablar de su situación. Yo ahorita estoy pensando en un caso que ahorita está dándole la vuelta en todo el país, de la hija de Alejandra Guzmán. Todo lo que está vomitando, toda la problemática que tuvo en su casa, el abuso sexual del abuelo, el abuso también de la madre, el haber sido víctima incluso así visual y de todo tipo de cada una de las aventuras extrañas de esta señora Alejandra Guzmán, y está despotricando, está vomitando literalmente toda la enfermedad que esa dinastía tenía de décadas, o mejor dicho, de generación tras generación tras generación. Y lo más raro de esto, quiero que comentarles, ¿no? Que las generaciones anteriores a ella, todas se callaban. Aquí no pasó nada y seguían adelante y seguían con un montón de conflictos psicológicos, con un montón de adicciones, con un montón de problemas de alcoholismo, pero no hacía nada. Y ahora que esta chica está vomitando toda esta problemática, todos los demás la ven mal. Eso es lo que me di cuenta y no entiendo por qué. Fíjate que yo ahí lo que observo, bueno, yo la realidad es que sí he escuchado del caso, pero no conozco como muy a fondo qué tan real o qué no tan real puede ser, pero de lo que sí creo que nos abre la puerta es a otro elemento más, ¿no? A veces los problemas mentales, los trastornos mentales adicionales, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, es decir, trastornos mentales en general, pueden producir consumo de sustancias. No me digas, no sé, por ejemplo, pensando en un trastorno histriónico de la personalidad, pensando en el caso de la niña Guzmán, ¿no? O sea, un trastorno histriónico de la personalidad que puede inducir al consumo, pero en este caso nos metemos en la problemática de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, a veces podemos identificar que existe ya el problema mental que generó el consumo y que el consumo agravó el problema mental, o que incluso fue el mismo consumo lo que produjo o que generó por el nivel de sustancia o el nivel de consumo un problema mental posterior. Entonces, se necesita mucha observación. Yo creo que también es importante que nos demos cuenta que no todos los tipos de tratamientos son para todas las personas. Es importante la observación, el registro. Está comprobado que el tratamiento cognitivo-conductual es uno de los más efectivos en el tratamiento de las adicciones,
y bueno, el registro de conductas, el establecimiento de patrones comportamentales adecuados, el establecimiento de relaciones interpersonales más sanas a partir de la observación, de la experimentación y demás, que sirven y que nos permiten o nos facilitan el trabajo con ellos y que de alguna manera nos permiten identificar o hacer mejores diagnósticos a partir de esto, ¿no? De saber si ya existían problemas mentales que estuvieran generando el consumo o que el consumo estuvo generando ya problemas mentales posteriores. Sí, así es, fíjate. Mira, ¿sabes qué es lo que me resulta también bastante complicado? Bueno, yo estuve viendo un psicólogo que es, tiene un doctorado ¿cómo se llama? Análisis de lenguaje corporal. Ya estuvo haciendo un análisis a esta muchacha. De entrada, pues tuvo que empaparse, ¿no? Con toda la etiología y todo. Creo que la niña, desde que tenía 3 meses, Alejandro Guzmán le daba ribotril para que se durmiera y así la dejaran dar en sus shows, y hacer muchas cosas, y sus amantes de esta mujer creo que la abusaban cuando esta estaba totalmente inconsciente y todo. Entonces, este doctor se llama Andrés Leiva, creo, estaba haciendo un análisis completo del lenguaje corporal, tanto de esta muchacha como de Alejandro Guzmán, del anciano decrépito ese pervertido. Y no, o sea, me pareció increíble todos los datos que estuvo sacando. Definitivamente, para poder establecer un diagnóstico, poder hablar acerca de lo que le pasa a una persona, tienes que conocer el caso y tienes que irte casi hasta su nacimiento, cómo fue su primera infancia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que con ello conlleva una historia clínica real. Entonces, me llama mucho la atención el ver cómo es posible que cuando una persona o una muchacha, esa muchacha, por lo que yo veo, es una víctima de un entorno que ahora le está diciendo, cállate la boca, cállate el hocico, o sea, eso es de nosotros y que nadie sepa toda nuestra mugre, vamos a meterla abajo de la alfombra y que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces, afortunadamente creo que esta muchacha ya comienza a tener apoyo, pero ¿cuántos casos hay así realmente? ¿Cuántas muchachas, cuántos muchachos tienen que soportar piedras enormes emocionales de su familia y tienen que callarse por vergüenza, por culpa, por todo? Porque cuando hay un abuso en casa, regularmente recuerden ustedes que los abusadores siempre están en la casa, están muy cercanos a las víctimas. Cuando hay este tipo de problemas, como que es muy difícil expresarlo, y definitivamente la consecuencia puede ser o drogas o alcohol o una enfermedad más fuerte mental, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguien quiere hablar? Yo, Angie. me parece que también en todo este asunto, sobre todo para los que nos están viendo, es manejar esta situación con responsabilidad, y me parece que Así también es. con mucha ética. Como dicen, se manifiesta juzgando, ya se enjuicia, ya se sacan pues teorías que todavía ni tan siquiera conocen la situación, la historia de la persona, ni de la familia. Y también el reconocimiento de cada quien le corresponde su responsabilidad a la situación que está viviendo. O sea, reconocer la responsabilidad de padres, lo que le corresponde, sin caer muchas veces a lo que se da la culpa, ¿no? Igual la persona que va a solicitar la ayuda, que está reconociendo que ya no puede más, que casi siempre, como dicen, tienen que caer hasta fondo para entender que
ya no pueden ellos solos, porque no es cierto de yo lo dejo, estas ideas de mitos de no pasa nada, nada más los fines de semana, acabo ¿qué sucede? Nada más es un ratito, nada más ese poquito, y ese poquito va aumentando, y ese fin de semana se vuelve todos los días. Entonces, es manejarlo con mucha responsabilidad, y me parece que también como psicólogos, el reconocer también si nosotros tenemos esas herramientas para trabajarlo, y si no, es importante aceptar y canalizarlo, ¿sí? Sobre todo si esta persona quiere la ayuda, quiere también el apoyo, el canalizarlo con personas que sí tengan las herramientas de trabajarlo, porque lo mismo lo está diciendo la psicóloga Lisette y el psicólogo Osvaldo. No es una situación fácil, no es una gripa que se quita en 3 días, ¿sí? Es un apoyo de terapia, es un apoyo familiar, es un apoyo sobre todo de esta persona, y si hay de amigos verdaderos, no nada más de, sí te apoyo, pero por acá otra vez te vuelvo a inducir a que tengas una recaída más profunda, porque sí, ellos es vivir el hoy, es vivir su presente de hoy. Ellos viven un hoy por hoy, yo lo percibo de esa forma. Entonces, sí llevarlo con una responsabilidad, con una ética, mi punto a observar. Muchísimas gracias, Angie. Lisette, ¿querías decir algo? Nada más complementar esto que dice Angie, ¿no? La parte que se ha comentado, bueno, la responsabilidad como psicólogos que tenemos de la parte de la prevención, ¿no? De las adicciones. Creo que esto de la prevención de adicciones se hace en las escuelas y se hace en todos lados, el gobierno pues pone su parte, y creo que es importante ir identificando de qué otros recursos podemos utilizar para de verdad prevenir, porque creo que ya el trabajo en adicciones es muy pesado, es muy complicado, como tú dices, es progresivo, finalmente es toda la vida, y creo que nuestra labor o la parte de nuestra responsabilidad pues es más bien trabajar mucho en la parte de la concientización y la parte de la prevención, ¿no? Y ponernos creativos en función de qué es lo que de verdad puede generar conciencia en el entorno que nos permita hacer un trabajo mucho más efectivo, ¿no? Así es. Sí, que ahí para Javi, Sí, Betty. lo que dice la licenciada Angie, fíjate que en mi experiencia ahí, en los procesos de rehabilitación con las personas internas que están ahí en el cerebro, es complejo que tú trabajas con el paciente, con adicto, y cuando está en este proceso de recuperación, cuando ya se siente el rehabilitado en un gran porcentaje, precisamente el contexto social, o sea, la familia, el grupo de convivencia, el grupo de pares, si no se cambia, ese estilo de vida vuelve a tener recaída. Es por eso es tan complejo el proceso de rehabilitación acto. Lo alivias tú, lo rehabilitas, pero regresa al mismo entorno de convivencia social, al mismo núcleo familiar. Entonces, acuérdate que en un gran porcentaje de las personas con adicciones, el problema deriva desde la familia, desde situaciones de debilidad yoica, desde la infancia, del desarrollo humano, y entonces es como poner una fruta que acabas de limpiar porque se está enmoheciendo y la vuelves a poner en el frutero de las frutas podridas. Entonces, esa es la situación tan compleja de un paciente en rehabilitación, por las frecuentes recaídas, porque regresa al contexto socioambiental dañado. Así Y es. entonces son esas continuas recaídas que tienen en este proceso de rehabilitación. Tendrá que separar a esa persona y cambiar un estilo de vida. Yo mi experiencia de todos los años tratando con estos chicos con adicciones, yo creo que del
90% de las personas con problemas de adicciones, escasamente un 2% para mi postura muy personal, mi experiencia trabajando con estos chicos, solo el 2% se rehabilita al 100%. No sé la experiencia que tengan los demás colegas en esta situación de proceso de rehabilitación. Es muy compleja por lo mismo que es multifactorial, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues muchachos, ¿qué les parece? ¿Querías decir algo, Osvaldo? Sí, nada más comentándole a la maestra Betty, casi siempre hemos notado que los usuarios ya mayores de 50 son los más difíciles de que se rehabiliten. Ahora sí que ahí aplica como que el dicho de que chango viejo no aprende maromas nuevas. No, no es imposible, pero sí son pacientes muy... Ahora sí que, perdón por la muy complejo, sí. Y considero que... ¿Perdón? Consumo, porque ya tienen más años de consumo de diferentes tipos de adicción. Entonces sí, sí es muy complejo. De hecho, ahorita hay una joven, corriente de lo que es el área educativa del aprendizaje. No recuerdo de momento cómo se llama, les voy a investigar, que tiene que ver cómo es la educación ahorita en los adultos, cómo debe de ser, porque ellos lo ven diferente a los chavos. Y más ahorita con estas generaciones, no me logro acordar cómo se llama, geriontología, no me acuerdo. Les voy a buscar la información. Geriatría. No. Geriatría. No, es porque es pedagogía. Gerontología. Algo así, no recuerdo de momento. Voy a buscar la información que tiene que ver cómo es el proceso de educación ya en los adultos. Y también yo quisiera comentar que a nosotros como psicólogos, creo que cada quien desde su trinchera tiene que hacer lo posible por ser profesional y poner nuestros límites. Nosotros a los chicos en las clases, yo siempre al final hago un seguimiento de caso con sus usuarios. Un chico me comentó, no, es que yo con mi usuario, él está en terapia psicológica aquí con el psicólogo o psicóloga de ahí del centro, pero me dice que no le tiene confianza y que no le quiere contar que él sufrió un abuso cuando fue chico. Y yo le comenté a la psicóloga y le dije, no, es que tú hiciste mal porque tú rompiste la confidencialidad. No, pero es que yo pensé, le dije, no, es que no podía romperla. Ahí el trabajo lo está haciendo mal el psicólogo, que no está estableciendo un rapport, un vínculo, y no está generando ese clima de confianza en el paciente. O en todo caso, como consejero, lo que debiste haber hecho es aconsejar a tu usuario. Yo te aconsejo que le comentes a tu psicólogo, que te abras para que te ayude mejor. ¿Sí? Por eso eso es lo que quiero acotar, de que tenemos que ver, cuando estamos haciendo mal nuestro trabajo, aceptarlo. Porque yo en este caso veo que el psicólogo estaba haciendo mal su trabajo. ¿Sí? Y prometo mandarles la información, no me logro acordar de la palabra. No te preocupes, ahí está en tu mente, pero a veces nos juega este jueguito chistoso. Y es que traer tantas definiciones, pues luego se vuelve uno como que sí. Ya también por ahí les hice llegar los manuales del consejero al chat y les voy a mandar otra literatura si las quieren descargar y ahí pueden checar mucho. ¿Sí? Gracias. Ok, bueno, pues chicos, muchísimas gracias por esta tarde haberme permitido hacer este programa sobre la multifactorialidad de las adicciones. Lo que podemos decir entonces es que las adicciones tienen varias etapas, ¿verdad? La introducción, la del autoengaño, la del abuso total y la de la sintomatología, ya cuando se vienen todos los síntomas y signos, ya que ya está deplorable la persona. Y que estas personas obviamente tienen definitivamente una necesidad que se viene desde la infancia y que es multifactorial. ¿Por qué? Porque es psicosocial, bioquímico, neurológico, etcétera, ¿no? Que es una enfermedad muy, muy insidiosa porque en todos lados pueden ver algo que les recuerde a su adicción o incluso a su alcoholismo. Estábamos comentando en alguna ocasión en otro programa que incluso no solamente hay adicción a las sustancias o al alcohol, sino a personas, al juego, a diferentes cosas, ¿no? Entonces,
Pues las propuestas siguen, yo creo que en pie, las propuestas para empezar a ser creativos y prevenir, lograr la prevención de este tipo de problemáticas en los jóvenes o en las personas adultas que caen en este problema, pero se anclan totalmente en cualquier tipo de adicciones, y comenzar a pensar también, decían algunos especialistas de España, que lo que ellos están haciendo es que reagendan los amigos de las personas que están con estas problemáticas, y les dicen que si tienes, como les dicen, si tienes rabo de paja, evita pasar por donde está el incendio. ¿Por qué? Porque te quemas. Entonces van a evitar a toda costa el que estén con estas personas o que tengan contacto con las personas que les sigan enviciando. Cambian también todo lo que tiene que ver con su alimentación. Les proponen los 5 alimentos al día, aparte la comunicación con la familia, que sea una comunicación emocional, pero desde la primera infancia, que se le ponga límites, que se les dé disciplina y que se les incluya todo lo que tiene que ver con el moverse, con los deportes, con caminar, el correr al aire libre. Muchísimas gracias. Espero volver a verlos en otro tema importante. Yo creo que el sábado vamos a tener otro tema importante, que es codependencia emocional. Vamos a atenderla, también vamos a ver cuántos nos conectamos, y desde hoy y ahorita les agradezco mucho y les envío bendiciones. Muchísimas gracias, muchachos, y continuamos aquí. Adiós.